Hola a todos, muy buenos días. Sean muy bienvenidos a esta nueva sesión de webinar de gestión eficiente de la iluminación. Seguimos retomando lo que es este ciclo de eficiencia energética, así que aprovecho de saludar a todos quienes están conectados, ahí los que nos están saludando en el chat, a Jorge, Richard, Don Semel, Carlos, Richard, José, Leonel, Jesús, Alex, Patricio que nos saluda ahí desde Concepción. Claro, esta fría mañana de día viernes. Después de las lluvias. Me imagino que en algunas localidades de algunos que nos estén viendo aún sigue lloviendo. Así que feliz de estar acá, como les comentaba, en esta nueva sesión, en este nuevo webinar del ciclo de eficiencia energética, para que podamos seguir viendo todo este contenido. Recordemos que ya iniciamos este ciclo con conceptos de eficiencia energética el viernes 31 de mayo, luego pasamos a soluciones de eficiencia energética para edificios el viernes 7 de junio, y hoy viernes 14 vamos a estar viendo gestión eficiente de la iluminación, ¿ok? Luego ya pasamos al próximo viernes 21 con gestión eficiente de la energía, y ya para finalizar este ciclo de eficiencia energética terminaríamos el viernes 28 de junio con infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. Así que los invito a que puedan seguir participando, que puedan seguir asistiendo a todos estos webinars, a todas estas jornadas, para que puedan seguir complementando este conocimiento, puedan seguir adquiriéndolo o reafirmando en el caso de que ya tengan algún manejo en este. Así que eso con el ciclo. Les voy a recordar un par de cosas de la plataforma que nos presta servicio, ClickMeeting, antes de que comencemos. A continuación voy a activar lo que es el modo de preguntas y respuestas para que todos aquellos que nos quieran hacer llegar sus consultas, sus preguntas durante la presentación puedan hacerlo, y así su pregunta no quede perdida en medio del chat y pueda verse reflejada con este recuadro celeste para que así el relator lo pueda ver. Ok, a continuación voy a activar lo que es el link de la presentación para que todos ustedes puedan descargar la presentación que el relator ha preparado para todos ustedes, puedan disponer de este material. Ok, así que a continuación les voy a habilitar lo que sería el link de descarga para este material. Ok, así que si me dan un par de segundos, voy a dejar activa lo que es la opción de descarga del material, para que todos ustedes puedan visualizarlo, como les estaba comentando, y puedan tenerlo. Así que me confirman si se puede descargar. Debería verse en la parte superior de la pantalla donde dice clic aquí. Y ahí podrían ser dirigidos a lo que es WeTransfer y así poder descargar este material que les estaba comentando. Así que me podrían escribir por el chat, por favor, si es que lo pueden descargar o se puede visualizar. Para aquellos que estén desde el teléfono, les voy a dejar el link acá a continuación en el chat para que puedan descargarlo una vez que se encuentren con un computador o algo. Así que eso con lo que sería la aplicación, para, en honor al tiempo y no atrasarnos con todo este contenido que tenemos para hoy, quisiera llamar a mi colega Manuel López. Manuel va a ser el relator del día de hoy sobre este webinar de gestión eficiente de la iluminación. Así que Manuel, si estás por ahí. Ok, hola Ignacio, buenos días. Hola Hola Manuel, buen a día. todos los que nos acompañan en esta fría mañana de día viernes, por lo menos aquí en Santiago. Bueno, el sur también. Abrazo fuerte a la gente del sur. Y todos los que pueden estar pasándolo relativamente mal, ¿no es cierto?, dadas las condiciones. Agradezco a Ignacio y a la empresa darme la oportunidad de estar aquí y agradeciéndole también a ustedes el que puedan estar aquí también con nosotros abordando estos temas muy contingentes, muy interesantes que son todo este ciclo, ¿no es cierto?, de sistemas de ahorro de energía, eficiencia energética, etcétera. Para este caso en particular, para el día de hoy, vamos a ver lo que es la gestión eficiente de la iluminación, ¿ok? Que es un tema no menor, interesante. La gestión eficiente de la iluminación la podemos llevar a cabo en nuestras propias casas, o sea, partiendo por nuestro dormitorio, por nuestra casa, y podemos expandirlo hacia, no sé, auditorios, oficinas, centros comerciales, etcétera. O sea, si tenemos una gestión eficiente de la iluminación, con las herramientas que contamos actualmente y con las herramientas que Legrand nos entrega actualmente, podemos tener ahorros significativos y básicamente dos conceptos. El concepto de confort de comodidad,
tener una iluminación grata, de acuerdo a los requerimientos que podamos tener, ocupando dimmer, y eficientemente en busca de que la luz esté encendida específicamente cuando se requiera. ¿Okay? Un concepto que siempre está fuertemente arraigado es el concepto de que la luz artificial debe estar encendida cuando realmente se requiere. ¿Okay? No necesariamente cuando yo entro a una habitación la luz tiene que estar encendida. Si tengo aporte de luz natural, ¿para qué vamos a encender la luz artificial? Y todos esos pequeños tips y conceptos que nos van a permitir ir gestionando de manera eficiente la iluminación. Vamos a partir desde lo más simple, digamos, desde saber los tipos de carga de iluminación. Recordemos que lo que vamos a ver hoy día es iluminación, no vamos a ver motores ni otro tipo de cargas, sino que las cargas principalmente enfocadas a luminarias. ¿Okay? ¿Cuáles son los tipos de cargas? De ampolletas, si quisiéramos decirlo precisamente. Luego, esta iluminación podemos regularla, ¿no es cierto? No necesariamente siempre tenemos que tener toda la luz encendida, sino que quizás podemos atenuar, dimerizar esta luz artificial. Vamos a ver cuál es el control, los controles que te podemos hacer actualmente con los dimmer. Es importante actualmente tener claro qué tipo de dimmer utilizar para qué tipo de luminarias se están utilizando. Por eso que hay que conocer el tipo de carga, el tipo de luminaria. Luego vamos a dar un step siguiente y vamos a ver el control de la iluminación a través de los sensores de movimiento, de presencia, ¿okay? Que son un aliado estratégico, digamos, en todo lo que significa el control eficiente de la iluminación a través de los sensores de movimiento. Efectivamente vamos a poder lograr que la luz esté encendida cada vez que realmente se requiera. Y luego vamos a llegar a tener un sistema de control centralizado, un sistema de control de iluminación centralizado, ¿okay? Que nos va a permitir tener de manera, valga la redundancia, centralizada, el control de distintos encendidos de iluminación, y vamos a ver finalmente cómo este sistema de control centralizado puede crecer en cuanto a funcionalidades. Y finalizar con las conclusiones. Ok, entonces, lo primero que tenemos que tener claro cada vez que queramos controlar un sistema de iluminación, desde lo más básico, yo les decía que el sistema de control de iluminación podemos partir por nuestro dormitorio, por nuestra casa. Lo primero que tenemos que conocer es el tipo de luminaria que vamos a utilizar, que queremos controlar, ¿ok? Si la luminaria es una ampolleta común y corriente, de las tipo LED, que son las que más se ocupan actualmente, o si son una luminaria fluorescente, o si es una cinta LED, siempre hay que tener claro qué tipo de luminaria es la que queremos controlar, ¿ok? Porque estas luminarias tienen distintos tipos de comportamiento. Y específicamente también tenemos que tener claro la carga que significa la luminaria que vamos a controlar. La carga principalmente me refiero a los watts, a la potencia que consumen. Una ampolleta que consume 10 watts, ¿no es cierto? Generalmente no va a haber mucho problema para controlar su encendido o apagado, pero una ampolleta que, no sé, un haluro metálico que consume mucho potencia, sobre todo en la partida, tal vez ese simple interruptor pueda ser insuficiente para controlar esa carga tan grande, ¿ok? Entonces es necesario siempre partir conociendo qué es lo que queremos controlar, cuál es la luminaria que vamos a controlar. Insisto, una simple ampolleta LED, un tubo fluorescente, con balas electrónico, una cinta LED, una ampolleta de haluro metálico, etc. O sea, hay que tener claramente lo que vamos a controlar, es nuestro punto de partida. Luego que conocemos lo que vamos a controlar y la carga, que básicamente pueden ser de tres tipos. Estos tipos de carga pueden ser las luminarias incandescentes, estas ampolletas que eran antiguamente uno las iba a comprar al pasar de la esquina, ¿no es cierto? Y quiere una ampolleta de 75 watts, quiere una ampolleta de 50 watts, quiere una para iluminar más, quiere una ampolleta de 100 watts. La verdad que eran muy poco eficientes. Si nos recordamos, cada vez que queríamos cambiar una de estas ampolletas o sacar una ampolleta, esta ampolleta estaba muy caliente. ¿Okay? Eran verdaderas estufas, disipaban mucha energía de forma calórica. Entonces, parte de la energía se ocupaba en iluminar, pero otra parte de la energía se disipaba de forma calórica, y eso era energía perdida para lo que queríamos. Lo que queríamos era iluminar, no calentarnos con esta ampolleta. Entonces, poco eficientes porque consumían mucho, no iluminaban directamente proporcional a lo que consumían, porque la otra parte del consumo se disipaba de forma calórica. Entonces,
por ser poco eficiente, su vida útil también, y como se calentaba mucho, su vida útil también era corta en el tiempo, había que estarlas cambiando, reemplazando, no sé, cada mes o cada 2, 3 meses, etcétera. Pero actualmente todavía existen estas ampolletas incandescentes, ¿ok? Las podemos encontrar en algunos proyectos de iluminación específicos, donde se requiere una iluminación muy particular. Podemos encontrarnos con ampolletas halógenas incandescentes, ¿ok? Pero cada vez menos utilizadas, ¿ok? La ampolleta incandescente dieron paso a la iluminación fluorescente, ¿no es cierto? Estas ampolletas, primero los tubos fluorescentes, primero con partidores que se usaban, pero después los tubos fluorescentes pasaron a ser tubos fluorescentes electrónicos, entonces ya no tenían partidores, sino que tenían balas, específicamente balas electrónicos. Actualmente todavía las encontramos, ahora hay muchas fluorescentes que ni siquiera tienen balas, sino que estas ampolletas tipo PL de rosca directamente las conectamos a los 220. Generalmente las ampolletas PL también la encontramos en el mercado, en el retail. Tienen un bajo consumo, pero su iluminación tampoco podemos decir que es muy buena. ¿Okay? Y ahora actualmente lo que más nos encontramos en el mercado y en el consumo normal son las luminarias LED, las que llegaron, digamos, tímidamente porque llegaron a un precio un poco elevado, pero actualmente ya, como ocurre con todo, ¿no es cierto?, las economías de escala, en la medida que estos se masifican, van bajando sus precios y actualmente son las más utilizadas. Si vamos al retail, lo que principalmente encontramos son luminarias de tipo LED, ¿ok? Entonces, es muy importante, insisto, saber cuál de estos tipos de luminarias van a ser las que vamos a controlar. Y lo otro que tenemos que tener claro cuando queremos hacer un control de iluminación eficiente es saber qué es lo que queremos hacer con esta luminaria. O sea, queremos encenderla y apagarla a través de un interruptor local, standalone que se llama. O sea, cada vez que hablamos de standalone significa que es un punto local, un interruptor local, que me permite tener el control local de esa luminaria. Lo típico que tenemos en nuestro dormitorio. En nuestro dormitorio tenemos un interruptor standalone que enciende o apaga una luz, ¿ok? Entonces, si es encender o apagar la luz, generalmente eso lo satisfacemos con un interruptor cuando es standalone. Pero si queremos dar un siguiente paso, en cuanto a confort y ahorro de energía, podemos a lo mejor decir, oye, esta luminaria no solamente quiero encender o apagarla, sino que también quiero dimerizarla, quiero atenuar atenuar la luz artificial, ¿no es cierto? Quiero bajar la intensidad de iluminación o subir la cantidad de iluminación, ¿ok? Y eso es un control del tipo dimmer. Y actualmente no todas las ampolletas son atenuables, no todas las ampolletas son dimerizables. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claro es que la luminaria tiene que ser atenuable para que yo pueda tener un control de dimmer. Si ocupamos una de las luminarias, por ejemplo, los PL, esas especies de fluorescentes que yo les mencionaba en la slide anterior, esas luminarias actualmente no son atenuables. Entonces, si tenemos un PL y tenemos un interruptor y queremos decir, quiero sacar ese interruptor y quiero colocar un dimmer, no es tan así. Ese dimmer que va a reemplazar al interruptor probablemente no pueda controlar de manera correcta la atenuación de un PL, ¿ok? Entonces, es importante, lo vamos a ver en detalle, qué luminarias son las que se pueden atenuar. Y después, bueno, conocerse nuestro proyecto, nuestro sistema de control de iluminación, que puede ser nuestra casa o puede ser un auditorio, un piso de oficina, etcétera. Va a querer tener control standalone, o sea, va a ser a través de interruptores o dimmer locales, o vamos a querer además tener un sistema de control centralizado, es decir, tener en un lugar central un dispositivo que me permita controlar todas las luminarias, todos los encendidos de iluminación del recinto. ¿Ok? Entonces, primero, conocer la carga, qué tipo de luminaria vamos a controlar, incandescente, fluorescente o LED, luego qué tipo de control, encendido, apagado, dimmer y un control centralizado, para poder ir definiendo, ¿no es cierto?, las herramientas que yo voy a tener que utilizar para poder tener este control que me he propuesto a desarrollar en mi sistema de iluminación. Lo que les mencionaba, lo más básico cuando tenemos luminarias básicamente de cualquier tipo y queremos controlar de manera on-off, standalone, es decir, de manera local, es nuestro viejo y conocido 912, ¿ok? Nuestro interruptor,
¿ok? Lo más simple, lo que tenemos todos en la casa actualmente, ¿ok? Queremos encender o apagar una luminaria de manera standalone, de manera local, un interruptor. Puede tener la forma de un 912 o un 924, multipunto, etc. Pero siempre va a ser un interruptor mecánico. Un interruptor ni siquiera es un elemento electromecánico, es un elemento totalmente mecánico. Es decir, cuando yo presiono junto a un par de placas y abre. O sea, hasta ahí no hay ninguna cosa electrónica que esté funcionando. Es una cosa completamente mecánica. ¿Ok? Por eso que un interruptor no requiere neutro. A un interruptor tú lo cableas con fase y la vuelta que se va hacia la luminaria. Si fuera un elemento electrónico, necesitaríamos fase y neutro para que su electrónica propiamente tal funcionara. En el caso de un interruptor, que no es un elemento electrónico, sino que mecánico, no requiere neutro, sino que fase y la vuelta para hacer el juego de manera mecánica. Pero nuevamente tenemos que tener en claro la carga, la potencia a controlar. ¿Por qué? Porque los interruptores, en su gran mayoría, permiten una carga de hasta 10-16 amperes. En el mejor de los casos, 16 amperes. 16 amperes será algo así como 2500, 16 por 220, ¿no es cierto? No, sobre 3000 watts. ¿Ok? Sobre más o menos 3000 watts, pongámosle. ¿Ok? Perfecto, un interruptor me funciona bien para encender o apagar un centro de iluminación de hasta 3000 watts. Pero ¿qué pasa si ese centro de iluminación supera los 3000 watts? El interruptor probablemente cuando yo lo presione va a tirar una chispa. Porque el consumo, ¿no es cierto?, supera su capacidad y en algunos casos esa chispa puede dejar soldado el contacto metálico y mi interruptor queda soldado la parte mecánica, entonces no, la luz va a quedar siempre encendida, no la va a apagar. Entonces es importante siempre conocer la capacidad de mi dispositivo de control, en este caso el interruptor, y la luminaria que voy a controlar, la capacidad de la luminaria, la potencia que estoy controlando de la luminaria, ¿ok? Si está dentro del rango que puedo controlar, ningún problema, pero si supera, tengo que buscar un dispositivo que me permita aumentar la potencia de este encendido. Cuando queremos avanzar del simple encendido y apagado, podemos pasar, lo más típico es pasar de un interruptor a un dimmer, ¿ok? A un dimmer standalone, un interruptor standalone a un dimmer standalone, ¿ok? Un dimmer standalone, el típico que nos recordamos, ¿no es cierto? El potenciómetro de perilla, ¿no es cierto? El que mostramos acá. Pero la verdad es que ahora los dimmer son muy pocos los dimmers que son con perilla, sino que básicamente ahora los dimmers son a través de pulso, de tecla. Yo presiono, prende, presiono, apago, mantengo presionado hacia un lado, sube, mantengo presionado hacia el otro lado, baja. Pero mostramos esta imagen porque es como la que más se nos viene a la mente cuando hablamos de dimmer, ¿ok? Acá también, si queremos tener el control standalone de una carga de iluminación, lo primero que tenemos que tener claro es que las luminarias, las ampolletas propiamente tal que vamos a controlar, tienen que ser atenuables. Lo que les mencionaba, si estamos controlando un PL, una carga fluorescente, a través de un interruptor 912, y yo digo, oye, ahora quiero sacar ese interruptor y quiero colocar un dimmer, no es tan así. Antiguamente con la ampolleta incandescente se podía hacer eso, con esas ampolletas que están en retirada, la incandescente. Si yo tengo un interruptor y quiero atenuar esa luminaria, saco el interruptor y coloco un dimmer y atenúo sin problema la lámpara incandescente. Pero recordemos que esas lámparas incandescentes son muy poco eficientes y las encontramos cada vez menos en el mercado. Ahora cuesta encontrar una ampolleta incandescente. ¿Okay? Generalmente lo que tenemos son PL o LED. Lo mismo, si tenemos una ampolleta LED que estamos controlando a través de un interruptor 912 y decimos, oye, esa ampolleta LED yo ahora la quiero atenuar, por ejemplo, y quiero en el fondo sacar el interruptor y colocar un dimmer, si esa luminaria LED no es atenuable, el dimmer tampoco me va a permitir atenuarla. Entonces es muy importante cuando queremos atenuar que la luminaria sea atenuable. ¿Ok? Y es así como en el mundo de la atenuación podemos encontrarnos o existen principalmente tres tipos de luminarias atenuables. Está la luminaria que se conecta directamente a los 220 volts. Si vamos al retail, no sé, Alicia, Home Center, etcétera, vamos al pasillo de iluminación, vamos a encontrar con que hay ampolletas LED,
normales y ampolletas LED dimeables, ¿ok? La ampolleta LED dimeable, ¿cómo sabemos que es dimeable? Porque dice en su rotulación, ampolleta, tanto watt, dimeable. La que no es dimeable no dice que es dimeable, ¿ok? La ampolleta que no es dimeable es más económica que la ampolleta que es dimeable. Y si hacemos el ejercicio de ponernos en una mano una ampolleta no dimeable y en la otra mano una ampolleta dimeable, vamos a ver que la ampolleta dimeable es más pesada, tiene más peso. ¿Por qué? Porque internamente tiene un driver, un dispositivo electrónico que hace que esta ampolleta sea dimeable, ¿ok? Entonces, esa ampolleta que compramos en el retail, que es una rosca también que se conecta directo a 220, ampolleta dimeable directo a 220, se llama dimmer o luminaria atenuable por corte de fase, o también conocido como luminaria atenuable por TRIAC, ¿ok? Entonces, cada vez que nos hablen, hoy yo tengo una luminaria atenuable por corte de fase, o nos digan yo tengo una luminaria atenuable por TRIAC, básicamente es un dispositivo que se conecta directamente a los 220, ¿ok? Por lo general no pasa por driver o transformador, aunque hay algunos transformadores, luminarias que ocupan transformador y esos transformadores también son atenuables directo a 220, es decir, por corte de fase o triac. Vamos a ver que esta atenuación de corte de fase o de tría es una atenuación principalmente domiciliaria. Es la típica que teníamos un poco con el dimmer de perilla. Con el dimmer de perilla, ¿no es cierto? Nosotros empezábamos a regular y no se notaba mucho la atenuación y de repente empezaba a atenuar hacia arriba o hacia abajo. Pero muchas veces girábamos la perilla y no se notaba hasta que de repente... Entonces, esa es una atenuación un poco más familiar, básica, si se quiere decir, ¿ok? Si queremos tener una atenuación un poco más profesional, más lineal, donde yo pueda notar el efecto en cada ciclo que giro, que intervengo mi dimmer propiamente tal, existen otros sistemas un poco más avanzados. Entonces existe lo que es la dimerización de 0 a 10 volt. ¿Okay? Cuando hablamos de dimerización de 0 a 10 volt, hablamos al tiro de dos componentes. Hablamos de la luminaria y un driver o balas externo que tiene este sistema de atenuación de 0 a 10 volt. Cuando hablamos de un sistema de 0 a 10 volt, en el fondo son dos elementos. La luminaria se compone de dos elementos. La luminaria propiamente tal y el driver de 0 a 10 volt. Y ya si queremos tener un nivel más profesional, más elevado de atenuación, donde hay una atenuación ya mucho más lineal, donde podemos ir casi imperceptible del menos al más o viceversa, tenemos que tener un sistema de atenuación más profesional, más complejo de implementar, que es la atenuación Dalí. ¿Okay? La atenuación Dalí, la luminaria que tiene atenuación Dalí, también es una luminaria que no viene sola, se compone de dos elementos, la luminaria y un driver Dalí. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de atenuación por corte de fase, principalmente es la luminaria sola. Cuando hablamos de iluminación de 0 a 10 volt, es una luminaria con su driver de 0 a 10 volt. Y cuando hablamos de luminaria Dalí, es una luminaria también con su driver, pero que dice el driver Dalí. Acá vemos un poco la curva de comportamiento de cada tipo de control de dimmer, ¿ok? Este es el tipo de carga, es el control directo 220, el control de corte de fase que hablamos, o el control de triac que le llamamos. Si ustedes se fijan, la curva de atenuación de iluminación es una curva casi exponencial. Significa que al principio yo giro la perilla, no noto mucho la atenuación, sino que ya cuando lo estoy girando en el 50% empieza esto como a aumentar de manera exponencial. Sube la iluminación o baja la iluminación y después se aplana, ¿ok? No es una iluminación muy profesional. Yo giro la perilla o presiono mi dimmer y al principio no se nota y después se pega la subida o la bajada, digamos, en este tipo de iluminación. Por eso su uso está generalmente para el uso domiciliario, para una habitación, un punto específico, ¿ok? No vamos a encontrar mucho este tipo de iluminación en una tienda, en una oficina, y se requiere una dimerización un poco más profesional, un poco más lineal, ¿ok? Pero es la más fácil de implementar. Vamos a ver que
el dimmer, digamos, para el control de este tipo de luminaria, directo 220, no requiere el neutro, sino que el dimmer reemplaza directamente el interruptor. Saco mi interruptor, al cual le llega fase y vuelta, coloco mi dimmer y el dimmer se conecta tal cual, fase y vuelta. ¿Ok? Entonces, para el control del dimmer de luminarias por corte de fase, el dimmer, por lo general, no requiere neutro. ¿Ok? Fase y vuelta a la luminaria, ahí yo puedo llegar y reemplazar mi interruptor sin necesidad de intervenir el cableado. ¿Ok? Reemplazo mi interruptor, pero la luminaria tiene que ser atenuable, recuerden. Cuando tenemos una atenuación de 0 a 10 volts a través de esta luminaria y el driver externo, la curva de atenuación es una curva más lineal. Se fijan, aquí generalmente se llama de atenuación de 0 a 10 volts porque los steps o los niveles de iluminación con los cuales yo puedo jugar van de 10 en 10, ¿ok? El 0 me está apagado, el 1 es 10% y el 10 es el 100%. Entonces yo puedo dejar con estos tipos de luminarias de 0 a 10 volts, puedo dejar una luminaria específicamente en el 30% de su nivel de iluminación, o en el 20, o en el 70, o en el 90, o en el 100. ¿Ok? Puedo ser más específico en el nivel de iluminación en el cual yo quiero dejar mi iluminación. ¿Ok? Pero mi luminaria o la conexión del dimmer con la luminaria es más compleja, lo vamos a ver. Ya no es llegar y sacar un interruptor y colocar mi dimmer, porque la luminaria, la instalación de la luminaria de 0 a 10 volts trae una línea de control, que es esta línea de 0 a 10 volts. ¿Ok? Y ya si queremos tener un nivel de iluminación más profesional, top the line, como le llaman, es la iluminación Dalí, ¿ok? Entonces nos podemos encontrar generalmente en algunos proyectos de casa de cierto estándar hacia arriba, o principalmente en oficinas cuando se quieren implementar, vamos a encontrar estos sistemas más profesionales que son proyectados o especificados principalmente por arquitectos o diseñadores de iluminación. En proyectos de interesantes, de gran magnitud, digamos, muchas veces aparece la figura del diseñador o de arquitecto de iluminación. Por lo general, estos arquitectos, diseñadores de iluminaciones, conocen muy bien, digamos, el comportamiento de la luminaria y especifican para estas oficinas, para estas grandes casas, luminarias de 0 a 10 volt o de control Dalí. Ahí nos encontramos con este tipo de luminaria. Este tipo de luminaria es mucho más profesional, la del Dalí. Recuerden que la de 0 a 10 volt iba en niveles de 10 en 10. Con la iluminación Dalí podemos ir de uno en uno. O sea, con la iluminación Dalí podemos dejar una iluminación al 15, al 12, al 13%, al 77%, al 99%, al 100% de su nivel. Podemos jugar con el nivel de iluminación de esa manera mucho más precisa, mucho más profesional. ¿Ok? Obviamente que hay un tema de costos. Una luminaria por corte de fase es la más económica, y la encontramos en el retail común y corriente, pero una luminaria de 0 a 10 volts difícilmente la podemos encontrar en el retail, tenemos que ir a una empresa un poco más especializada en iluminación, y si queremos una luminaria Dalí, también, eso ya tenemos que ir a empresas que entreguen, se dediquen específicamente a iluminación propiamente tal, que nos puedan comercializar estas luminarias y estos que vengan con su driver Dalí, ¿ok? Entonces, hay un tema, como les decía, de costo. Las más económicas, luminaria por corte de fase. Ya un nivel superior, las luminarias con 0 a 10 volts, y ya un nivel ya top de line, las luminarias Dalí. ¿Ok? Ok, entonces acá tenemos un cuadro resumen. Por ejemplo, si nuestra ampolleta, nuestra luminaria, es incandescente, es del tipo incandescente, estas ampolletas que yo les decía que consumían 50, 75 watts, 100 watts, etcétera, que eran verdaderas estufas, uno las tomaba y calentaba, y si acercabas las manos te sentías el calor, porque disipaban gran parte de la energía de manera calórica. Solamente encontramos esta luminaria para atenuación por corte de fase, directo a 220, ¿ok? Y nada más, no encontramos ampolletas incandescentes que vengan con un driver para 0 a 10 volt, mucho menos ampolletas incandescentes para control Dalí. Después, cuando encontramos ampolletas fluorescentes del tipo PL, ¿no es cierto?, como la que vemos acá,
Esta ampolleta PL, si es de rosca directo a 220, no es atenuable. No es atenuable. O sea, no tenemos dimmer. Actualmente yo no conozco dimmer en el mercado que me permita controlar una ampolleta fluorescente del tipo PL que se conecte directo a los 220. O sea, si queremos atenuar ese tipo de luminaria, no se puede, hay que cambiar la luminaria. Hay algunas ampolletas tipo fluorescente que vienen con balas de 0 a 10 volt. Esas sí se pueden atenuar. Se pueden atenuar con un dimmer especial para el 0 a 10 volt. Y hay luminarias del tipo fluorescente que también vienen con driver DALI y también se pueden atinar con un sistema de control DALI. Y las que son más comunes, ¿no es cierto? Y las más versátiles justamente son las luminarias LED. Podemos encontrar en el mercado luminarias de LED atenuables por corte de fase, directo 220, o por tría. Estas las podemos encontrar en el retail que yo les mencionaba. Vamos al retail y encontramos luminarias LED que dicen dimeable, perfecto. Ya podemos encontrar luminarias LED también con driver externo de 0 a 10 volt y podemos encontrar luminarias LED atenuables con driver DALI, ¿ok? Entonces el LED es el que permite tener la mayor versatilidad porque encontramos atenuación de estos distintos tipos. Insisto, la conexión varía porque para la ampolleta atenuable directo 220 es fase y vuelta, la luminaria le debe llegar el neutro, obviamente, pero cuando es una luminaria atenuable por 0 a 10 volt requiere 2 hilos más para el control del 0 a 10 volt y cuando es DALI también requiere 2 hilos más para esta línea digital DALI, ¿ok? Cuando hablamos de luminarias que vienen con un driver externo, ¿cómo podemos saber si esta luminaria es una luminaria de 0 a 10 volt o de control DALI? Las dos vienen con su driver. El driver lo dice, bueno, y la ficha técnica también lo debe decir, ¿ok? Aquí vemos un tipo de driver de una marca de iluminación X, que dice que trae la línea de control más menos. Esta es la línea de control más menos para el control de atenuación 1 a 10 volt o 0 a 10 volt para estos casos es lo mismo, ¿ok? Entonces, por simple inspección visualmente yo puedo decir, este es un driver dimmer y su sistema de atenuación es de 1 a 10 volt o de 0 a 10 volt. Para el caso DALI, yo digo, mi luminaria es atenuable, pero es del sistema DALI. ¿Ok? Aquí tengo la línea de control del sistema DALI. Entonces, yo no puedo utilizar un dimmer que sea de 0 a 10 volt para la luminaria DALI. Y viceversa, no puedo ocupar un dimmer que es para una luminaria DALI para el 0 a 10 volt. Yo debo elegir el dimmer correcto para el tipo de luminaria. Si es una luminaria por corte de fase, necesito un dimmer por corte de fase. Si es una luminaria de 0 a 10 volt, necesito un dimmer de 0 a 10 volt. Y si es una luminaria DALI, requiero un dimmer que me permita controlar este sistema DALI. No son compatibles los unos con un tipo de dimmer con otro tipo de luminaria. Tiene que haber una relación directa entre el dimmer, el tipo de dimmer y el tipo de luminaria. Aquí no se ve bien, pero bueno, para el control local del dimmer standalone, tenemos en las series Matic, Living Light y Living Now distintos tipos de dimmer, ¿ok? Tanto para la luminaria por corte de fase como la luminaria de 0 a 10 volt, ¿ok? Aquí falta una línea en este cuadro. Insisto, para la luminaria por corte de fase tenemos dimmer standalone en nuestras series domiciliarias de la familia Matic, Living Light y Living Now. Cuando tenemos sistemas de control de atenuación de 0 a 10 volt, también tenemos dimmer standalone en nuestras familias Matic, Living Light y Living Now. Pero cuando es un sistema de atenuación DALI, no tenemos actualmente dimmer standalone para el control DALI.
Acá el cuadro efectivamente no se ve de manera completa, por eso le estoy explicando que la primera línea es dimmer por corte de fase, la segunda línea es dimmer por 0 a 10 volt y la tercera línea es dimmer Dalí. Entonces, si se requieren atenuar por corte de fase, tenemos dimmer standalone en las familias Matic, Living Light y Living Now. Si se quiere atenuar por 0 a 10 volt, tenemos dimmer standalone en la familia Matic, Living Light y Living Now. Y si se requiere atenuar luminaria Dalí, ahí no tenemos por ahora dimmer standalone en ninguna de estas familias. Tenemos que armar un sistema un poco más complejo para poder tener el control del sistema Dalí. Lo vamos a ver más adelante. Ok, aquí hay un dimmer standalone para sistemas por corte de fase. Lo tenemos en la familia Matic, en la familia Living Light y en la familia Living Now. ¿Qué cosa tenemos que tener claro para poder atenuar correctamente nuestra luminaria atenuable por corte de fase? No basta con que nos digan, oye, yo tengo una luminaria que es atenuable por corte de fase. Perfecto, ese es el primer paso, pero después tenemos que decir, antes de colocar nuestro dimmer para que controle esa luminaria, ese encendido de luminarias por corte de fase, tenemos que conocer la cantidad de luminarias que va a controlar este dimmer. Este dimmer permite un máximo de 75 luminarias. Nuestro encendido a controlar no puede ser más de 10 luminarias, 10 ampolletas. ¿Okay? Nuestro encendido, generalmente eso en una casa no ocurre, generalmente en una casa en el dormitorio tenemos 1, 2 o 3 ampolletas o 4, ¿no es cierto?, que permite controlar, no hay problema, porque permite un máximo de 10. Pero la sumatoria de la potencia que vamos a controlar tampoco puede superar los 75 watts. O sea, si nuestro encendido de iluminación está dentro de este rango, es un máximo, no supera las 10 luminarias, las 10 ampolletas, y la potencia a controlar no es superior a los 75 watts, este dimmer no debiera tener problema en controlar la atenuación de ese encendido de iluminación. ¿Ok? Para LED dimeable, que es lo que más encontramos, 75 watts y como máximo 10 lámparas. Y el mínimo que puede tener de carga es 3 watts. La conexión es muy simple del dimmer por una cosa. Otra cosa que es importante, el dimmer, ¿ok? Acá está nuestro dimmer. El dimmer que nosotros tenemos para el control de ampolletas LED por corte de fase ocupa 2 módulos en placa, ¿ok? Ocupa 2 espacios. El tercero lo completo con un falso polo o con otro. Pero es importante que si yo en una caja quiero tener el control de 2 puntos de iluminación por dimmer, mi caja de 5 octavos común y corriente no me sirve, porque una caja de 5 octavos común y corriente ocupa 3 módulos en placa. Mi dimmer, uno solo, ocupa 2 módulos. Entonces no puedo colocar 2 módulos, 2 dimmer en esta misma caja. Los tengo que colocar en cajas separadas o ocupar una caja especial de 4 módulos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, con la primera tecla yo enciendo, apago, y con la segunda tecla dimerizo, aumento el nivel de iluminación o disminuyo el nivel de iluminación. Dimerizo con la segunda tecla. La instalación es muy simple de este tipo de dimmer. Reemplazo un interruptor común y corriente. El interruptor común y corriente, recuerden que llega a la fase y se va la vuelta hacia la luminaria. Acá es lo mismo, ¿no es cierto? Mi dimmer le hago llegar fase y sale la vuelta hacia la luminaria. El dimmer no requiere neutro. El dimmer por corte de fase no requiere neutro. El dimmer por corte de fase también funciona como 924. 924, recordemos que es el control desde 2 puntos. Si yo quiero dimerizar, en este caso desde 2 puntos, ¿no es cierto? Quiero el mismo centro de iluminación, quiero dimerizarlo desde el punto A y desde el punto B. Este dimmer permite esa conexión, y en el segundo punto lo que se coloca no es otro dimmer, sino que lo que se coloca es un pulsador normalmente abierto. Entonces, ese pulsador que aparece acá, normalmente abierto, se cablea con el dimmer. Entonces, en el primer punto tengo mi dimmer y en el segundo tengo un pulsador. Entonces, el pulsador presiono, prendo, presiono, apago, y si mantengo presionado el pulsador, dimmerizo. Entonces, es muy, muy buena opción porque no tengo que comprar 2 dimmer. El dimmer no es el más económico, sino que tengo que comprar un puro dimmer. En el otro punto ocupo un pulsador. ¿Ok? Entonces, el control de atenuación por corte de fase, que es el más simple, más básico, que es nuestra línea exponencial, nuestro gráfico exponencial, lo podemos controlar de manera estándar con un dimmer cuya diagrama de instalación
no requiere neutro, es igual que reemplazar un 912, fase y vuelta. Y tengo la funcionalidad también de 924 a través de pulsadores. Cuando seguimos creciendo en funcionalidad de nuestro sistema de atenuación, queremos tener una atenuación más profesional, ¿no es cierto? Que vamos a ir en step de 10 en 10, recordemos, aparece la luminaria con su driver de 0 a 10 volts. Para este caso, el dimmer anterior no nos sirve. Tenemos que buscar un dimmer de 0 a 10 volts. Y estas son las referencias en la familia Matic, Living Light o Living Now. ¿Ok? Tenemos un dimmer standalone para driver de 0 a 10 volts. Entonces, generalmente la luminaria, ustedes pueden ver aquí el tipo de luminaria, nunca va sola, va acompañada del driver de 0 a 10 volts. Y nuevamente, la potencia máxima que permite controlar este dimmer, en este caso son 600 volt ampere, ¿ok? Y la mínima es de 20 volt ampere. ¿Ok? Entonces tenemos el dimmer standalone en las familias Matic, Living Light, Living Now para controlar luminarias que tengan el driver externo de 0 a 10 volts. La conexión aquí es distinta. La conexión no es igual a un 912 como lo teníamos con el dimmer de corte de fase. Aquí aparece una línea de control, que es la línea de control de 0 a 10 volts. Fíjense en este diagrama. En este diagrama, esta es la luminaria. Esa es la luminaria. Y este es el driver. Este es el driver. El dimmer no controla la luminaria. El dimmer controla el driver. Si ustedes se fijan, la luminaria no está conectada al dimmer. La luminaria está conectada al driver. Y el driver es el que requiere fase neutro y aquí aparece la línea de control de 0 a 10 volts. Esta línea de control tiene que llegar a nuestro dimmer porque nuestro dimmer tiene la línea de control de 0 a 10 volts. ¿Ok? Entonces, no cualquier dimmer, el dimmer por corte de fase, no tiene esta conexión a esta línea de control de 0 a 10 volts. Tiene que ser un dimmer especial para el control de 0 a 10 volts. Entonces, el diagrama de conexión varía. ¿Ok? Aquí me preguntan si un driver puede alimentar varias luminarias. Sí, yo me he encontrado con driver que... Esto era como los balas de los tubos fluorescentes, que el bala era de 2 por 16. Significa que el bala podía controlar dos fluorescentes de 16 watts. Acá también nos podemos encontrar con drivers que puedan controlar más de una luminaria. Pero eso es una propiedad del driver. ¿Ok? Nosotros no vendemos... Ojo, nosotros como Legrand Berichino no vendemos la luminaria ni el driver, ¿ok? Eso lo venden las empresas de iluminación. Nosotros como Legrand Berichino comercializamos el dimmer, el dispositivo de control. Entonces, en el mercado tenemos que buscar estos drivers para controlar, que controlen una o más luminarias. Lo importante es que nuestro dimmer no controla la luminaria, sino que controla el driver. Por un lado controla la fase, el encendido y el apagado, y por otro lado la línea de control de 0 a 10 volts para la atenuación. Para este caso, este dimmer sí requiere neutro. Este dimmer tiene una electrónica por dentro que para que funcione requiere energizarla con 220, entonces requiero fase y neutro, ¿ok? Mi dimmer, entonces, para el control de atenuación de 0 a 10 volts, la conexión ya no es tan simple, tengo que controlar la línea de 0 a 10 volts del driver y mi dimmer propiamente tal requiere el cable neutro. El dimmer también permite, el dimmer de 0 a 10 volts también permite la función de 924, al igual que el anterior, colocándole pulsadores. Yo le coloco pulsadores que se cablean al dimmer y puedo controlar mi luminaria de 0 a 10 volts desde dos puntos. En un punto coloco el dimmer y en el otro punto un pulsador, normalmente abierto. El típico pulsador de timbre que le damos. Presiono este pulsador, enciendo, presiono, apago, y si mantengo presionado, dimerizo, no sé, hacia arriba, suelto, y si mantengo presionado, dimerizo ahora hacia abajo. Ok, si aparece una luminaria con driver Dalí, insisto, por ahora no tenemos el dimmer standalone que permita controlar esa luminaria con driver Dalí. Tenemos el dimmer standalone para luminarias por corte de fase y de 0 a 10 volts como lo hemos visto. Ok, dejando un poco de lado nuestros interruptores, nuestros dimmer standalone, vamos a pasar a un siguiente paso, a un control de iluminación
un poco más automatizada, si se quiere decir, un poco más inteligente, en el sentido de que me va a permitir que la luz esté encendida cuando realmente se requiera. Con lo que hemos visto hasta ahora, un interruptor, un dimmer, si yo prendo una luz con un interruptor o si yo enciendo una luz a través de un dimmer y me voy del recinto, la luz va a quedar encendida. No hay ningún dispositivo interno en este sistema standalone que diga, oye, no hay gente en el recinto, la luz que está encendida, apaguémosla, ¿ok? Si queremos llegar a ese punto, ¿no es cierto?, donde si dejamos una luz encendida hay un dispositivo, entre comillas, inteligente, que diga, oye, la luz está encendida, pero no hay nadie en el recinto, apaguémosla, debemos implementar un sistema con sensores de presencia o sensor de movimiento, ¿ok? Entonces, con los sensores de movimiento ya hacemos un step mayor, donde podemos tener un sistema, entre comillas, un poco más inteligente, un poco más sofisticado, que me permita tener un control más eficiente de la iluminación en términos de que la luz esté encendida solamente cuando se requiera. ¿Okay? Si yo entro a un lugar y presiono la tecla, una tecla común y corriente, la luz se enciende. Y eso lo puedo hacer incluso de manera in, casi intuitiva. O sea, si yo puedo entrar a un lugar donde a lo mejor tengo luz natural, pero automáticamente digo, oye, voy a presionar la tecla, me prende la luz, a pesar de que yo no la necesitaba. Si yo quiero evitarme eso, evitar que la luz se encienda, aunque haya luz natural, también el sensor de movimiento me va a decir, oye, la luz se va a encender solamente si hay movimiento y si el aporte de luz natural es insuficiente. ¿Okay? Entonces, con los sensores de movimiento podemos tener mayores prestaciones, significativamente prestaciones, para lo que es el control eficiente de la iluminación. Es muy importante cuando queramos colocar un sensor de movimiento, lo primero que tenemos que conocer, lo primero que tenemos que conocer para la instalación de un sensor de movimiento es lo básico. ¿Dónde vamos a querer tener este control? Hay cosas, eh, por ejemplo, de sentido común. Por ejemplo, si alguien dice el baño principal, yo quiero colocar un sensor de movimiento en el baño principal, cosa que cuando entra al baño, la luz se prende automáticamente, hago lo que tengo que hacer dentro del baño y me voy del baño, que la luz se apague automáticamente. El baño. Pero recordemos que en un baño tenemos, en el sector ducha sobre todo, tenemos un shower door, una cortina. Entonces, si entramos al baño, la luz se va a encender, pero si ingresamos a la ducha y cerramos el shower door o la cortina, el sensor de movimiento no nos va a detectar porque está la cortina o el muro del shower door y vamos a estarnos bañando y la luz se va a apagar. ¿Ok? Entonces, hay cosas de ese tipo que tenemos que tener claro para poder elegir, saber si nos conviene o no instalar un sensor de movimiento. Generalmente, si es una casa, decimos un sensor de movimiento para el exterior. Perfecto, para el exterior, cuando yo venga llegando, ¿no es cierto? En la noche, porque en el día no me interesa que la luz se prenda, pero en la noche cuando venga llegando, ya sea caminando, ya sea en vehículo, quiero que la luz se prenda. Perfecto, cómodo, ¿no es cierto? Un sistema de confort. Y entro, me olvido de apagar la luz, el sensor me dice, no te preocupes porque yo apago la luz. Perfecto, en los estacionamientos o en el exterior es cómodo, a lo mejor es recomendable tener un sensor de movimiento. Y después si queremos ir a una oficina, a un edificio de departamento, en los edificios de departamento, en las cajas escala, si yo abro la puerta, quiero que automáticamente se prenda la luz, no quiero tener que estar buscando un interruptor que se prenda la luz. O en los pasillos de los edificios de departamento, ¿no es cierto? Yo quiero que se abra el ascensor para acceder a mi departamento, quiero que en ese pasillo, pero se abra el ascensor, yo salga, se prenda la luz automáticamente, luego ingreso y que el sensor diga, ok, no hay nadie, se apaga. Eficiencia, confort, ¿ok? Son lugares comunes, típicos, donde queremos tener el control de la iluminación a través de sensores de movimiento. Y otra cosa, o sea, entonces, lo primero que tenemos que tener claro es el lugar donde vamos a instalar un sensor de movimiento. Sobre todo, por ejemplo, si yo les decía en el exterior, si vamos a colocar un sensor de movimiento en el exterior, el sensor de movimiento debe ser para exterior.
¿ok? El sensor de movimiento debe tener un grado de protección IP, que se llama, de sobre 42 hacia arriba, digamos, para que le pueda llegar el agua, el polvo, la humedad, el viento, ¿no es cierto? Y resista. Entonces, si yo voy a colocar un sensor de movimiento para un pasillo interno, si yo pesco ese sensor de movimiento y lo coloco en el exterior, probablemente el sensor a la primera lluvia muera, ¿ok? Entonces, por eso es importante saber, conocer el lugar donde vamos a instalar nuestro sensor para poder elegir el tipo de sensor, si es de interior y si es de exterior. Y lo otro es la cobertura del sensor. No es lo mismo colocar un sensor para un pasillo que puede tener, no sé, 15 metros de largo por 3 de ancho, que pescar ese sensor y colocarlo en una oficina que uno de 3x3. No me sirve. O pescar el sensor de la oficina de 3x3 y colocarlo en el pasillo. Son coberturas distintas. Y finalmente, lo otro que tenemos que tener claro, entonces, si es un sensor para interior, exterior, después si el sensor va a ser para la cobertura que queremos cubrir, y finalmente la tecnología de detección, ¿ok? Principalmente los sensores más comunes son los sensores que trabajan por tecnología PIR, rayos infrarrojos pasivos. ¿Okay? A eso se refiere a la tecnología PIR. La tecnología PIR trabaja por detección por cambios de calor, es decir, el sensor, el lente, el emisor que tiene el sensor está emitiendo un rayo infrarrojo y ese rayo infrarrojo detecta cambios de temperatura en el recinto. Entonces, cuando se genera un cambio de temperatura, a través del movimiento de la persona, yo genero un cambio de temperatura en el recinto, el detector dice, hay movimiento, ¡pac! Cierra su contacto, energiza la luminaria. Pero este principio de funcionamiento a través de rayos infrarrojos pasivos, el cambio de temperatura lo detecta a través de movimientos relativamente bruscos. Si yo voy lento, pausado, a lo mejor ese cambio de temperatura va a ser muy lento y el lente no lo va a detectar, ¿ok? Y si yo me quedo quieto en un recinto, a lo mejor, o con movimientos pequeños, el detector de movimiento no va a detectar esos movimientos pequeños, no va a detectar el cambio de temperatura y me va tal vez a apagar la luminaria. Y eso es un falso apagado, ¿ok? El típico caso que yo tengo que empezar a moverme, a aletear, para que el sensor me vuelva a detectar. Entonces, si yo quiero tener un nivel de detección más específico, en una oficina donde si la persona está sentada, tipeando, eh, tengo que colocar un sensor de movimiento con una tecnología superior como la ultrasónica. La ultrasónica, el sensor ultrasónico, tiene dos elementos, tiene un emisor y un receptor. ¿Okay? Entonces envía una señal ultrasónica que inunda la habitación y por otro lado recibe la señal ultrasónica. Es lo mismo que ocupan los radares, los murciélagos envían una señal y reciben de vuelta otra. Si lo que yo envío es igual a lo que recibo, significa que no ha ocurrido ninguna perturbación en el sector, no hay movimiento, no hay nada que encender. Pero si yo lo que recibo es distinto a lo que envío, se generó una pequeña perturbación en el campo de detección que me hizo recibir una señal distinta, eso el sensor lo detecta, lo interpreta como un movimiento y activa la luminaria, ¿ok? Entonces el sensor ultrasónico es un sensor que permite tener un nivel de detección más específico, ¿ok? Eh, pero también es muy sensible. Por ejemplo, si coloco un sensor donde hay una fuente de aire acondicionado, o si dejo una ventana abierta y hay un flujo de aire, ese flujo de aire el sensor lo puede detectar como movimiento, ¿ok? Y me puede generar en ese caso un falso encendido. Típico caso que yo paso por al lado de una oficina y veo que la luz está encendida y no hay nadie, y hay un sensor de movimiento porque está la luz encendida, o al interior de un baño. Es porque a lo mejor está cerca de algún flujo de aire acondicionado que está haciendo que el detector lo interprete como movimiento. ¿Ok? Para exterior, por ejemplo, un sensor ultrasónico no es recomendable, porque un sensor ultrasónico se va a activar cada vez que detecte a lo mejor algún flujo de viento, de aire. Entonces, para el exterior, un sensor ultrasónico no es recomendable. Existen los sensores duales que tienen las dos tecnologías, la tecnología PIR y la ultrasónica. Eso me permite tener un nivel de detección mucho más específico.
Y finalmente existen los detectores que tienen tecnología microondas. La tecnología microondas es la más precisa, que se activa a través de pequeños movimientos, pero pequeños movimientos físicos. No es un pequeño movimiento como un flujo de aire. Entonces, un sensor de microondas es perfectamente instalable para exterior, para estacionamiento. Detecta pequeños movimientos, pero no se va a activar si hay una corriente de aire, por ejemplo. Entonces, aquí también hay un nivel de costos asociado. Los detectores más económicos son los PIR, luego los más caros los ultrasónicos, nivel más arriba los dual y ya top de los microondas. Lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Un detector PIR actúa a través de movimientos bruscos. Si yo hago movimientos pequeños, tal vez no lo pueda detectar. Y la señal infrarroja tampoco traspasa alguna, por ejemplo, si yo coloco una planta o un mueble que obstaculice la señal del detector PIR, no va a detectar el movimiento. ¿Ok? Entonces yo puedo tener un detector PIR, pero coloqué una planta, un gomero, ¿no es cierto? Y está justo tapando el radio de acción. Si yo estoy más acá, no me va a detectar a mí el movimiento y me va a generar un falso apagado. Tendré que colocar en ese punto un detector ultrasónico, por ejemplo. Pero ojo también, el detector ultrasónico, si hay una fuente de aire acondicionado cerca, me puede generar falso encendido. Tendré que colocar un detector dual o microondas, ¿ok? Para tener la correcta detección del sistema. Lo que les mencionaba, las coberturas son muy importantes, ¿ok? Colocar un sensor en un pasillo de, no sé, 15 metros o 20 metros de largo por 3 de ancho, no es lo mismo que colocar un sensor para una oficina, ¿ok? Entonces tenemos sensores, por ejemplo, que van en cielo para oficinas que tienen un campo de detección de 360 grados, pero también tenemos sensores que van en cielo y que son específicos para pasillo, ¿ok? Entonces es importante, aquí hay tipos de instalación infrarrojo, sensor infrarrojo, tenemos sensores duales, ultrasónicos y PIR para oficina, tenemos otro sensor infrarrojo para pasillo. Hay otros modelos de sensores que trabajan con tecnología PIR, tenemos sensores que trabajan con tecnología microondas, fíjense la tecnología microondas para grandes pasillos, ¿ok? Acá tenemos sensores para altas alturas, ¿ok? Sensores, por ejemplo, para bodegas, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese tipo de sensores donde hay una altura en una casa, en una oficina, las alturas promedio son de 2,5 a 3 metros. Perfecto, los sensores generalmente actúan a ese tipo de altura, de 2,5 metros, 3 metros. Pero ¿qué pasa si estamos en una bodega donde la altura son 7, 8, 10 metros? Tenemos que ocupar sensores especiales donde aquí hay algunos que pueden llegar hasta los 15 metros. ¿Ok? Entonces son sensores profesionales que se requieren para instalaciones profesionales, sensores de pasillo, por ejemplo, o para estacionamientos que dan hasta 25 metros. Este es un pasillo de 25 metros, este es un pasillo de 23 metros, o sea, un puro sensor permite cubrir toda esta zona. Hay otros sensores en el mercado que no llegan a esta cobertura, entonces si yo quiero cubrir un encendido de estas dimensiones, tengo necesariamente que ocupar varios sensores de 10 metros, 10 metros, 10 metros, 3 sensores, cosa que acá lo puedo hacer con un puro sensor. Entonces, quizás en el mercado hay sensores más económicos, pero tengo que colocar varios sensores para cubrir la misma área. Acá con un puro, y eso me significa más puntos de falla. Acá con un puro sensor cubro hasta 25 metros sin problema. Acá me están consultando en una universidad que trabajo, tenemos un sensor ultrasónico modelo W2000A, Legrand, ¿habrá algo más económico para instalar, ya que son demasiados los 4 estacionamientos? Sí, por ejemplo, ahí para los estacionamientos, insisto, te recomiendo el sensor ultrasónico, el sensor ultrasónico MWS1A-IP. Este sensor ultrasónico de estas características es para exterior, se comporta súper bien en los estacionamientos. Para el caso de los sensores que tú me mencionas, W2000A, ese sensor se compone de dos elementos, el sensor más un power pack. Entonces esos dos elementos van haciendo que esto se encarezca. Entonces este sensor
va a salirte más económico que el juego del W2000H con su Power Pack. ¿Ok? El W2000A. Hay varias ofertas, si revisan nuestro catálogo Legrand, los sensores están en el catálogo Legrand, van a ver que hay, aquí lo estoy mostrando, dos imágenes tipo, pero van a ver que hay varias más tipos de sensores donde se muestra, en el catálogo general nuestro se muestra el tipo de sensor, la cobertura que abarca el sensor, el tipo de tecnología también y la aplicación, donde se recomienda instalar este sensor. Si tú te fijas, este sensor de aquí, lugares de paso, estacionamientos, exterior, bodegas, por ejemplo. Entonces, revisen el catálogo general de Legrand, donde van a ver el tipo de sensor, la cobertura del sensor, la tecnología con la que trabaja, si es PIR, ultrasónica o microondas, y donde se recomienda instalar. Otra cosa que es importante son los seteos, las programaciones que le podemos hacer a nuestro sensor de movimiento. Principalmente, si uno va a comprar un sensor en el retail, común y corriente, el seteo del sensor tiene dos tipos de seteo. El tiempo es el principal seteo que se le hace a un sensor de movimiento. El tiempo me refiero al tiempo del cual el sensor no detecta movimiento, se va a apagar. Entonces yo puedo entrar a un recinto y salgo del recinto. Si tengo seteado mi sensor a 5 minutos, significa que después de 5 minutos que no detecte movimiento, apaga automáticamente la luz. Mientras esté detectando movimiento, el sensor se va a ir reiniciando. En el caso nuestro, los sensores se van reiniciando. No significa que si yo estoy en un recinto y tengo seteado el sensor a los 5 minutos, al cabo de los 5 minutos se apague. No. Puede ir en 4 minutos y si yo vuelve a detectar movimiento, se reinicia. Un sensor que esté seteado a, no sé, a 5 minutos puede estar todo el día encendido siempre y cuando haya presencia y haya movimiento en el lugar. Se va a ir reiniciando. Hay otros sensores en el mercado, ojo, que eso no lo tienen, no tienen ese reinicio. Si yo coloco este sensor a 5 minutos, por mucho movimiento que detecte, a los 5 minutos va a apagar. Y si yo estoy en el recinto, es desagradable que la luz se apague. Entonces, se va a apagar, me va a volver a detectar, va a encender. Y a los 5 minutos va a volver a apagarse, va a volver a encenderse, va a volver a apagarse, va a volver a encenderse. Entenderán que un sensor de ese tipo no es un sensor para colocar en una oficina, ¿ok? Por ejemplo, que la luz esté apagando, encendiendo. Quizás para ese foco, ese sensor me va a servir el típico uso que le damos para las casas en el jardín, donde pasa alguien por fuera, prende las luces y después se apaga, ¿ok? Ahí puede ser quizás tal vez su uso. Pero si queremos un sensor para una oficina, para sectores de plantas libres, no podemos tener un sensor que me esté constantemente encendiendo y apagando la luz. Entonces, uno de los parámetros a programar es el tiempo. Otro parámetro a programar también es si yo quiero que el sensor actúe solamente de día o de noche. Es el aporte de luz natural, ¿ok? Yo le puedo decir al sensor, si está en una oficina, que el sensor actúe, ¿ok? Con movimiento, obviamente, pero que además yo le digo que actúe solamente cuando el nivel de iluminación sea inferior a los 300 lux, por decir algo. Entonces, yo entro a mi oficina y la luz no se enciende, no es que el sensor no esté malo, sino que el sensor está diciendo, ok, se está cumpliendo la primera condición, hay movimiento, pero no se está cumpliendo la segunda condición, que el aporte de luz natural sea inferior. El aporte de luz natural es suficiente, no es necesario encender la luz, ¿ok? Si el nivel de atenuación es insuficiente, bajo los 300 lux, si yo entro al recinto, el sensor se va a prender, ¿ok? Y se va a mantener encendido mientras se estén cumpliendo estas dos condiciones, movimiento y aporte de luz inferior a los 300 lux, ¿ok? Si alguna de estas dos condiciones deja de cumplirse, el sensor se va a apagar. El sensor lo que siempre va a garantizar es el apagado, ¿ok? Recordemos eso, que el sensor siempre va a garantizar el apagado, no necesariamente el encendido. Insisto, si yo entro a una oficina y el sensor me ve, no necesariamente me va a encender la luz, porque si está diciendo si el aporte de luz natural es suficiente, basta con eso, ¿ok? Eso es lo típico que tienen como básico el seteo, cualquier tipo de sensor, el tiempo y si yo quiero que funcione de día o de noche, dependiendo del aporte de luz natural.
Lo otro que tienen nuestros sensores para setear es la sensibilidad, ¿ok? Si yo tengo un sensor, un sensor PIR, por ejemplo, y lo coloqué en un puesto de trabajo y me está generando falso apagado, antes de gestionar el cambio o el reemplazo de ese sensor, quizás por un ultrasónico, lo primero que tengo que hacer es subir la sensibilidad. O si tengo un sensor de movimiento que dice que me detecta, no sé, un radio de 5 metros por 360 grados y no me está detectando los 5 metros, sino que tengo que acercarme y recién a los 3 metros me detecta. Antes de cambiar ese sensor o decir que está malo, tengo que aumentarle la sensibilidad. Yo puedo jugar con la sensibilidad hacia arriba o hacia abajo, porque me puede ocurrir lo mismo. O sea, tengo un sensor ultrasónico más sensible, que cuando pasa por alguien por afuera de la oficina y la puerta está abierta, cuando pasa por alguien fuera de la oficina, prende la luz, y yo no quiero eso, es porque su eh, nivel de detección está escapando por fuera de la oficina. Yo tengo que acotarle su sensibilidad. Y así cuando la persona pase por fuera, no se active, sino que se active de la puerta hacia adentro, ¿ok? Entonces nuestros sensores permiten ser seteados, no solamente en el tiempo y el aporte de luz natural, sino que también la sensibilidad. Y nuestros sensores también permiten la función eco. Nuestros sensores, en su gran mayoría, permiten asociarle un pulsador, ¿ok? Entonces, yo tengo mi sensor, pero además le conecté al sensor un pulsador, no un interruptor, ¿ok? Entonces, yo le conecté un pulsador. Ese pulsador me va a permitir encender o apagar la luz de manera manual, como si fuera un interruptor. Yo entro al recinto, presiono, enciendo, presiono, apago. Entonces alguien me va a decir, oye, ¿para qué me va a servir el sensor si yo tengo un pulsador? ¿Ok? Para dos cosas. O sea, si yo tengo mi sensor que está funcionando por presencia y por aporte de luz natural y yo entro al recinto y no se prende la luz porque hay aporte de luz natural, pero yo así todo quiero encender la luz porque necesito más iluminación en el plano de trabajo, a través del pulsador puedo forzar el encendido. O caso contrario, yo puedo entrar a un recinto y el aporte de luz natural es insuficiente y hay movimiento, ¡pum!, el sensor me enciende la luz. Pero justo en ese momento que la luz está encendida, yo quiero hacer una presentación y quiero apagar la luz para hacer esta presentación. No voy a quedarme quieto o decirle a los que estén ahí en la oficina que se queden quietos para que la luz apague. Yo presiono mi pulsador y fuerzo el apagado de la iluminación, ¿ok? Y lo otro es para dejar el sensor en este modo eco. El modo eco también es conocido como manual on, automatic off. Significa que el manual on, el encendido va a ser siempre manual y el apagado va a ser siempre automático. Entonces yo voy a entrar a un recinto, aunque sea de día, de noche, el sensor me va a detectar movimiento, no me va a encender la luz, porque está en modo manual on. Significa que yo tengo que manualmente encenderlo. Tengo que tomarme la molestia de encender la luz manualmente. ¿Ok? Entonces, el sensor, ¿qué es lo que está diciendo? No es que esté funcionando mal, sino que el sensor está diciendo, oye, tú, usuario, si quieres encender la luz, tómate la molestia de presionar la tecla. Ok, presiono la tecla. Si yo me voy del recinto y se me olvidó presionar la tecla para apagarla, el sensor está en manual on, automatic off. El sensor va a decir, usuario, no te preocupes porque yo voy a apagar la luz de manera automática. ¿Ok? Por eso yo les comentaba, un sensor de movimiento no necesariamente me va a garantizar el encendido. En este caso, si yo tengo un sensor asociado a un pulsador y lo tengo en el modo eco, que significa manual on, automatic off, yo voy a entrar al recinto, no me va a encender la luz, presiono manualmente, y si me voy y me olvido de apagar la luz, el sensor dice, no te preocupes, yo estoy en modo automatic off, apago la luz, ¿ok? Ese modo eco lo tienen nuestros sensores, se pueden setear. Aquí también cabe mencionar lo que nos dicen los RICs del nuevo reglamento eléctrico. En el RIC 14, en el punto 5.3.2.1, dice, esto es norma, lo dice el reglamento. Los sensores utilizados para el control de iluminación deberán permitir el encendido manual a través de un aparato eléctrico. Este aparato eléctrico, para nuestro caso, es el pulsador. Es el pulsador es el aparato eléctrico que me va a permitir cumplir con este RIC que me está exigiendo la norma, tener el encendido manual a través de un aparato eléctrico. Mi pulsador me permite el encendido manual y el apagado también manual o automático.
Para el espacio que controla, al menos uno de estos interruptores o pulsadores deberán estar en el acceso de la dependencia a controlar, ¿ok? Entonces, esto es en algunos casos, nuestros sensores, para este caso en particular, están cumpliendo con la norma. Permiten, digamos, tener el control a través de un aparato eléctrico, que en este caso es un pulsador. Acá este es un ejemplo de instalación. Este es un sensor de movimiento. El sensor de movimiento es un dispositivo electrónico que tiene una electrónica interna, entonces el sensor de movimiento requiere fase y neutro. Entonces aquí está la fase y el neutro con el cual yo energizo mi sensor de movimiento, y acá está la vuelta de llave, ¿no es cierto?, para generar el encendido. El sensor detecta movimiento, energiza su salida para encender la luminaria. Y acá está, en este punto, está el borne de conexión de mi pulsador. Ahí se conecta el pulsador que me va a permitir tener el control manual de mi dispositivo y hacerlo funcionar, por ejemplo, en este modo eco. ¿Ok? Entonces, nuestros sensores permiten la conexión de un pulsador, un elemento mecánico, para tener el control manual del encendido y o del apagado. Otra exigencia del nuevo reglamento eléctrico del RIC 14 dice que se privilegiará el uso de sensores en donde la configuración nos referimos a lo que estábamos hablando recién, el tiempo de encendido, ¿no es cierto? La sensibilidad, que actúe de día y no de noche, dependiendo del aporte de luz natural, y que tenga este funcionamiento manual on, automatic off, por ejemplo, todo ese seteo, a eso se refiere con configuración. Se privilegiará el uso de sensores en donde la configuración no pueda ser alterada por los usuarios, sino que solamente pueda ser modificada por el personal a cargo de mantención o de instalación de los mismos. Es decir, el típico sensor de movimiento que trae sus potenciómetros, en donde yo saco, no sé, un perillero y regulo esto, no es bienvenido, según lo que dice acá, porque eso puede ser modificado por un usuario. Cualquier usuario que tenga acceso al sensor, saca un perillero, puede modificar el tiempo y puede modificar los parámetros de seteo del sensor, ¿okay? Principalmente el tiempo. ¿Okay? Cualquier persona que tenga acceso al sensor puede modificarlo. En cambio, los sensores nuestros, los que hemos visto, los que aparecen en nuestro catálogo, el Gran Beticino, los sensores PIR, ultrasónicos, duales, microondas, para pasillos, para salas, 360 grados, todos se setean a través de un control remoto de programación. Este es un control remoto de programación que me permite setear a través de la pantalla. Yo puedo decirle al sensor 5 minutos, 15 segundos, 30 minutos, y le envío esta información al sensor. Puedo modificarle la sensibilidad, puedo modificarle el modo a manual on, automatic off. Lo hago con el control remoto. O sea, si yo llego al sensor, voy a ver que no tiene ningún potenciómetro perillita para modificarle algún parámetro de seteo, sino que yo como simple usuario no voy a poder modificar esto, sino que el especialista, el instalador o el mantenedor del recinto, si quiere hacer alguna modificación, va con su control remoto y hace la modificación. Y este control remoto también es bidireccional, o sea, si yo quiero saber si un sensor está operando bien o qué parámetros tiene cargado uno de los sensores Legrand, con el control remoto apunto al sensor y rescato la información, es bidireccional, y puedo saber el tiempo que tiene asociado, el nivel de sensibilidad, los luxes como nivel de iluminación, el modo en que está funcionando. Puedo modificar eso. Lo que es más cómodo para el instalador es que puedo guardar esa información, y todos los sensores que se comporten de la misma manera, les puedo ir vaciando la información con la cual yo quiero que esos sensores estén seteados. No tengo que ir subiéndome arriba de una escalera uno a uno, moviendo las perillas, los potenciómetros del sensor. Eso no existe en nuestros sensores de la familia Legrand, sino que todo esto lo hago a través de una herramienta más profesional, que es este control remoto. Entonces estoy cumpliendo, nuestros sensores cumplen con lo que dice el RIC 14, ¿no es cierto?, en este punto donde dice se privilegiará el uso de sensores en donde la configuración no pueda ser alterada por los usuarios. En este caso, la configuración de nuestros sensores no puede ser alterada por los usuarios porque se hace a través de el control remoto.
Ok, entonces, a modo de resumen, podemos decir que debido a todas las capacidades y alternativas que entregan los sensores Legrand, tenemos los tipos de tecnología, PIR, ultrasónica, dual, microondas, tipos de cobertura que podemos cubrir, oficinas, pasillos, baños, etc. Los parámetros que podemos configurar en el sensor, sensibilidad, tiempo, nivel de iluminación, el modo manual on, automatic off. Todos estos seteos se pueden hacer a través de control remoto y permiten tener el control a través de un dispositivo local como un pulsador. Es que decimos que nuestros sensores son profesionales, ¿ok? Nuestros sistemas de sensores de movimiento, de presencia, es para satisfacer requerimientos profesionales, tanto de casas, ¿no es cierto?, como de edificios, pasillos, caja a escala o centros también comerciales. Cabe señalar también que tenemos sensores de movimiento que permiten controlar luminarias 0 a 10 volt y luminarias Dalí. Actualmente en nuestra oferta permiten sensores que permiten atenuar luminarias que trabajen con 0 a 10 volt y luminarias Dalí. ¿Ok? Están disponibles en nuestra oferta. ¿Qué logramos con eso? Por ejemplo, logramos que cuando hay aporte de luz natural, la luz artificial se atenúe. Recordemos que 0,10 volt es atenuación y Dalí también es atenuación. Entonces yo puedo tener en un recinto, decirle a un recinto que tenga un sistema de luminarias Dalí, le coloco un sensor de movimiento para control de luminarias Dalí y le digo al sistema que me mantenga a 300 lux. Entonces el sistema, si hay mayor aporte de luz natural, va a atenuar la luz artificial en función del aporte de luz natural, dependiendo de la cantidad de luxes que estén entrando. Atenúo mi luminaria Dalí, ¿ok? Para un lado o para el otro. Si empieza a ser de noche, puedo llegar al máximo el nivel de iluminación de mi luminaria Dalí, y si es de día, puede llegar al mínimo, a un 10% el nivel de iluminación, porque suma los dos aportes de iluminación, el natural y el artificial, para tener una iluminación constante. ¿Okay? También tenemos sensores para control de luminarias de 0 a 10 volt y para control de luminarias Dalí. Ok, finalmente vamos a ver qué es lo que ocurre cuando queremos tener el control centralizado de la iluminación. ¿Ok? Hasta aquí tenemos el control standalone a través de un interruptor, a través de un dimmer, a través de los sensores de presencia, control standalone de un recinto en particular. ¿Qué sucede si yo quiero tener en una caseta de control, en una caseta de guardia, desde ahí quiero controlar todas las luces del recinto? Es decir, un control centralizado. Vámonos a lo más básico. Lo más básico, la respuesta más básica, o una de las más básicas que encontramos para el control de la iluminación de manera centralizada, son los conocidos TCL. TCL es las siglas de tablero de control de luces. ¿Okay? Esto lo vemos en muchos recintos. Cada vez que en un recinto se quiera tener el control centralizado de la iluminación de un lugar, la expresión más básica para satisfacer ese requerimiento son los TCL. ¿Okay? Una de las partes donde esto siempre existe es en la caseta de los edificios residenciales, en la caseta del conserje. El conserje es una de las personas que necesita tener el control centralizado de la iluminación de los espacios comunes del edificio, siempre. Entonces, cada vez que veamos un edificio residencial, vamos a ver con el saber que ahí existe la necesidad de tener el control centralizado de la iluminación. Y si alguno de ustedes vive en departamento, puede hacer el ejercicio de acercarse al mesón del conserje, van a encontrarse con uno de estos TCL, de estos tableros de control de luces, que son elementos analógicos, 100% analógicos, y al ser sistemas analógicos presentan distintas desventajas, como el tamaño. El tamaño de un TCL tradicional varía dependiendo de la cantidad de teclas que le vamos a colocar. ¿Okay? El tamaño es variable y por lo generalmente estos dispositivos ocupan un gran espacio dentro de la caseta, en este caso del conserje. Ocupan una gran cantidad de cables, o sea, si tenemos muchos interruptores, acá por ejemplo podemos decir que hay como 72 interruptores, si yo abro la puerta, por detrás me voy a encontrar con que están llegando 72 cables, ¿ok? Es así, un cable por cada tecla.
Entonces, es un sistema analógico. Y la manipulación de estos sistemas siempre va a estar a cargo de una persona. Necesitamos que haya una persona en el lugar para que esté encendiendo o apagando las luces. Las luces no se van a encender ni se van a apagar de manera automática. Tiene que haber una persona ahí que las manipule. Entonces, es una desventaja. Estos sistemas TCL presentan principalmente estas tres desventajas. Veamos cómo funciona principalmente para lo que es un edificio residencial, cómo es la arquitectura instalativa de un TCL. En primera instancia tenemos los encendidos a controlar, las luces de acceso, las luces del jardín, las luces de los pasillos, etcétera, ¿ok? Van a ser las luces que van a ser parte de nuestro sistema de control centralizado. Estas luces pueden ser 40, 50, 60, 72, 36, etcétera, ¿ok? Estos encendidos de iluminación se cablean eléctricamente a la sala eléctrica del edificio, específicamente al TDA. ¿Por qué se cablean hacia el TDA? Porque en el TDA están los dispositivos que se llaman contactores, ¿ok? Los contactores son los dispositivos electromecánicos que van a controlar los encendidos de iluminación. Estos contactores, estos dispositivos electromecánicos van a ser a su vez manipulados por las teclas, por los 912, por los interruptores de nuestro TCL. Nuestros interruptores del TCL no controlan directamente los encendidos de iluminación, sino que controlan los contactores, específicamente las bobinas de los contactores, para que activarlos y que estos contactores a su vez controlen los encendidos de iluminación. Es así como funcionan los TCL que nos encontramos en la mayoría de los edificios residenciales. Los cables que llegan a nuestros TCL provienen en el fondo de la sala eléctrica desde el TDA. La propuesta que nosotros como Grupo Legrand Chino tenemos es reemplazar estos TCL, estos tableros de control de luces analógicos, por una pantalla táctil, ¿ok? Una pantalla táctil digital. Esto va a ser nuestro sistema de control centralizado. Esto va a ser lo que va a tener en un edificio residencial el conserje en su punto de trabajo. Ya no va a tener este gran tablero con muchas teclas, sino que va a tener la pantalla táctil, un elemento mucho más pequeño, mucho más sofisticado, con mayores prestaciones, ¿ok? Esto va a ser lo que va a manipular el controlador, que va a estar en la caseta de conserje o en la sala de control. Desde aquí va a manipular los encendidos de iluminación de los espacios comunes. ¿Cómo lo va a hacer? ¿No es cierto? Principalmente esto se compone de dos elementos. La pantalla táctil no funciona sola. La pantalla táctil es mi interfaz de usuario, es lo que yo como usuario voy a manipular. Pero lo que va a controlar esta pantalla táctil va a ser elementos que aparecen en un tablero de control. Acá aparece un segundo elemento que es un tablero de control. En los sistemas de control centralizados digitales generalmente se componen de dos elementos: tablero de control y dispositivo de comando, que en este caso es la pantalla táctil. En el tablero de control lo vamos a ubicar en la misma sala eléctrica, al lado del TDA. Y lo que va a contener, lo que contienen estos tableros de control, son unos dispositivos que se llaman actuadores, ¿ok? Los actuadores son dispositivos que van a actuar, por eso se llaman actuadores, sobre los contactores. Es decir, mi cableado para controlar la bobina de los contactores se mantienen, pero lo que hicimos es ahora acercarlo al mismo punto donde están los contactores, en la sala eléctrica. Mi cableado eléctrico está en el mismo punto donde están los contactores. Y estos actuadores van a ser manipulados a través de la pantalla táctil, a través de un bus de comunicación digital de 2 hilos. Lo que yo cableo ahora desde la sala eléctrica hacia la sala del conserje ya no es esta gran cantidad de cable eléctrico, sino que es solamente un bus de comunicación de 2 hilos. La pantalla táctil, a través de este bus de comunicación de 2 hilos, controla los relés de los actuadores para que a su vez los relés de los actuadores controlen los contactores. Y es así como yo tengo mi sistema de control centralizado a través de una pantalla táctil. Y esto presenta varias ventajas, principalmente ventajas instalativas. Veamos, por ejemplo, si vamos a hacer, pensemos un ejemplo. Nuestro ejemplo va a consistir en que vamos a controlar 40 encendidos de iluminación a través de un TCL tradicional. Recordemos que estos 40 encendidos de iluminación se cablean hacia la sala eléctrica, donde aquí yo voy a tener 40 contactores. Estos 40 contactores van a ser controlados a través de 40 interruptores, es decir, desde el punto A, la sala eléctrica, al punto B, la sala de conserje, yo tengo que cablear 40 vueltas de cable eléctrico.
Metamos otra variable. La primera variable que tenemos acá es los 40 encendidos. Vamos a meter una segunda variable que es la distancia que separa el tablero eléctrico, la sala eléctrica, de la sala de control, la sala de conserjería. Vamos a decir que esta variable es una distancia de 100 metros, ¿ok? Por dar una cifra cerrada. No estamos diciendo que es la distancia lineal que separa la sala eléctrica con la sala de control, sino que es el recorrido del cable, 100 metros. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿cuánto es el cable eléctrico que tenemos que utilizar para satisfacer este requerimiento? Y la respuesta está dada por los 100 metros, la distancia, multiplicado por los 40 encendidos. Y eso me da 4.000 metros de cable, ¿ok? 4.000 metros de cable es lo que yo tengo que ocupar para satisfacer este requerimiento de 40 encendidos con un TCL tradicional y una distancia de recorrido del cable de 100 metros. Entonces, ¿qué pasa si esta variable se duplica? En vez de 40 encendidos son 80 encendidos y en vez de 100 metros son 200 metros. 2 por 8, 16. 16.000 metros de cable. ¿Okay? Una locura lo que hay que cablear. Y todo el trabajo que eso conlleva. En cambio, si vemos el mismo ejemplo, pero ahora con el sistema digital, TCL digital, donde está nuestra pantalla táctil, tenemos el tablero de control en la sala eléctrica, están los mismos 40 encendidos en las áreas comunes, están los 40 contactores, pero acá tengo mis actuadores para controlar los 40 encendidos, tengo mi tablero de control. Lo que yo tengo que cablear ahora desde el punto A al punto B es solamente el bus de comunicación de 2 hilos. Entonces, para este mismo ejemplo, con el sistema digital, el cable que yo voy a utilizar para enlazar la sala eléctrica con la sala de control, solamente 100 metros de este cable bus de comunicación. Estoy reemplazando los 4.000 metros de cable eléctrico por 100 metros del cable bus de comunicación. Entonces, instalativamente, esto es una gran ventaja para el instalador, porque se está ahorrando una gran cantidad de cable, y no solamente la gran cantidad de cables, sino que todo lo que involucra ese cableado, bandejas, portaconductores, HH, amarras. ¿Qué tan complejo es el menú del TCL digital? El menú del TCL digital es súper amigable y no es más complejo que manipular un smartphone. Es decir, cualquiera persona que tenga un smartphone va a poder manipular el TCL digital. Porque básicamente la pantalla presenta, bueno, este es un poco el diagrama de conexión. Acá está el tablero de control que tiene una fuente de alimentación, que es la que genera el bus de comunicación. Este bus de comunicación va enlazando todos los actuadores que tienen las salidas de relé, y este bus de comunicación es el que llega finalmente a la pantalla táctil. La pantalla táctil, a través de la programación, se programa para que controle el o los relés de él o los actuadores para controlar los contactores. La pantalla táctil, principalmente los menús de navegación, son bastante amigables. Básicamente tengo estos 3 principales menús. El primer menú de navegación es esta tecla que muestra una ampolleta. Yo al ingresar a esa tecla se me despliega otro menú donde tengo el encendido uno a uno de las luminarias. Es decir, tengo el control de cada uno de los relés, de los actuadores. En consecuencia tengo el control de cada uno de los contactores. En consecuencia tengo el control uno a uno de los encendidos de iluminación. Al ingresar a este menú yo puedo controlar uno a uno los 40 encendidos que estamos viendo en el ejemplo. Ese es el primer nivel de control. Si ingreso a este segundo menú, este otro segundo menú es un menú donde me permite agrupar los encendidos de iluminación y crear escenas. Por ejemplo, si yo quisiera encender todas las luces del edificio, en lugar de meterme a este menú e ir encendiendo, activando uno a uno los 40 encendidos para encender todas las luces, esa acción yo la puedo almacenar en este otro menú. Y cuando presiono esta tecla, se me despliega otro menú y me puede aparecer el encendido full. El encendido full, yo presiono y automáticamente envío una instrucción para que se activen todos los relés de todos los actuadores, y en consecuencia voy a activar todos los contactores y en consecuencia finalmente voy a encender todas las luces del edificio. Eso se programa. Puedo tener otra tecla que me diga apagado general. Presiono esa tecla y apago todo. Puedo tener otra tecla que diga encendido de las luces del área norte del edificio. Enciendo todas las luces del área norte del edificio. Encendido de las luces del área sur, encendido día, encendido noche, encendido mañana. Puedo tener grupos de encendido, o también conocidos como escenario, a través de este control de esta otra tecla. Y finalmente tengo una tercera tecla en el menú de esta pantalla que me permite tener el control de los encendidos grupales,
los escenarios o de los encendidos individuales automáticamente por programación horaria. Es decir, a través de esta tecla yo puedo decirle al sistema que todas las luces del jardín se enciendan a tal hora, a las 7 de la mañana, y que se apaguen, no sé, a las 3 de la tarde, luego que se vuelvan a encender a las 8 de la noche y finalmente que se apaguen a las 12 de la noche, ¿ok? Y tener otra programación para las luces de estacionamiento, otra programación para las luces de acceso, etc. Es decir, yo puedo prescindir incluso de la manipulación de la pantalla táctil porque puedo dejarla para que ella funcione de manera autónoma a través de la programación horaria que yo le asigne a través de este icono. Bueno, algunos componentes del sistema, estos son los actuadores. Este es un actuador que tiene 4 salidas, ¿ok? Significa que puede controlar 4 contactores, 4 encendidos de iluminación, y se conecta acá al bus de comunicación. Finalmente, a través de la pantalla táctil del sistema TCL digital, si recordamos las desventajas que tenía el sistema TCL tradicional, que el tamaño era variable. Recuérdense, un TCL tradicional varía dependiendo de la cantidad de teclas que vamos a colocar. Acá el tamaño es fijo, va a ser siempre el tamaño de mi pantalla táctil, independiente si vamos a controlar 30, 40, 50, 60 encendidos. Lo que vamos a tener que agregar van a ser más actuadores en nuestro tablero de control que está en la sala eléctrica, pero lo que va a estar en la sala de conserje siempre va a ser nuestra pantalla táctil. Resuelto el problema del tamaño. La gran cantidad de cable eléctrico, recordemos el ejemplo de los 40 encendidos y de los 100 metros, ocupábamos 4.000 metros de cable eléctrico. Acá, a todo evento, siempre va a ser un bus de comunicación, lo que yo voy a enlazar desde la sala eléctrica, donde está mi tablero de control, con la pantalla táctil. Resuelto el problema del tamaño, perdón, de la cantidad de cable eléctrico variable, propio de los sistemas analógicos. Y finalmente, la manipulación para controlar el encendido o el apagado de un TCL, yo requería de una persona que esté ahí para que encienda o apague las luces, para que manipule las teclas. Acá no, acá yo puedo prescindir de esa persona porque puedo hacerle una programación al sistema y el sistema, si dejo todas las luces encendidas, el sistema va a decir, no te preocupes porque yo a tal hora voy a apagar las luces que no se requieran, a tal hora voy a encender las luces, ¿ok? Puedo prescindir de la manipulación y el sistema puede trabajar de manera automática por la programación que yo le diga. En resumen, tenemos un sistema de control de iluminación centralizado, más moderno, ¿no es cierto?, acorde a las tablets, a los smartphones, a toda la tecnología touch que existe actualmente, más eficiente porque logramos más prestaciones con menos recursos, menos cables, menos tubería, más eficaz porque también hacemos más lo mismo o más cosas en menos tiempo. Cablear 4.000 metros de cable debería costarnos más tiempo que cablear un bus de comunicación. Y un sistema que permite crecimientos futuros. Puedo controlar el sistema en cualquier momento, puedo controlar otro tipo de carga, puedo controlar desde aquí la cerradura eléctrica, puedo controlar desde aquí la apertura del portón vehicular, puedo controlar desde aquí la activación de los BECS, ¿no es cierto? Cualquier carga eléctrica o electromecánica podemos controlarla con este sistema. Y además al sistema yo le puedo agregar otros dispositivos que me permitan tener, por ejemplo, no solamente el control de encendido o apagado, sino que así como existen actuadores que tiene, dijimos cuando vimos, hay actuadores que tiene 4 salidas on-off para controlar on-off de 4 encendidos, puede controlar 4 relés, también hay actuadores dimmer. Recordémonos de lo primero que estábamos viendo. Tenemos actuadores para dimmer por corte de fase. Este es un actuador que tiene 2 salidas para controlar luminarias por corte de fase. Ese control lo tenemos desde la pantalla táctil. Tenemos actuadores también que permiten que tiene 4 salidas, pero para controlar luminarias de 0 a 10 volt. Nuestro sistema de control centralizado permite control on-off, control de luminarias dimmer por corte de fase, control de luminarias dimmer por 0 a 10 volt y control de luminarias dimmer con DALI. ¿Okay? Tenemos actuador que tiene 8 salidas para control de luminarias DALI. ¿Okay? Finalmente, a nuestro sistema de control centralizado podemos asociarle también sensores de movimientos infrarrojos con distintos tipos de cobertura, pero que se conectan al bus de comunicación. Entonces, mi sistema de control centralizado
permite control centralizado de las luminarias on-off, de las luminarias dimmer por corte de fase, de luminarias dimmer 0 a 10 volt, de luminarias dimmer Dalí, y puedo irle colocando sensores de movimiento que se conectan al bus. Son sensores de movimiento especial, no se conectan a fase neutro y a la carga, sino que se conectan al bus de comunicación y por programación se direccionan para decirle que este sensor, cuando detecte movimiento, active una salida específica de algún relé de actuador para encender una luminaria en particular. ¿Ok? Y ya lo último que podemos hacer con nuestro sistema de control centralizado es agregarle un dispositivo web server que me va a permitir tener el control, el mismo control que tengo desde la pantalla táctil, tenerlo en la palma de la mano a través de una aplicación para smartphone. Actualmente nosotros podemos tener nuestro sistema de control centralizado controlado desde una aplicación para smartphone o para tablet desde cualquier parte del mundo, porque la conexión se hace el sistema a través de internet y a través de una aplicación dedicada nuestra. Ok, estimados, como conclusión final, aquí hay una pregunta, disculpen, si tengo más de un tablero de iluminación y distancia cerca de 50 metros entre ellos, ¿se pueden diversificar en la segunda? Correcto, tú puedes tener incluso varios tableros de control. Tú podrías pensar en un edificio, no sé, de 5 pisos. Tienes un tablero de control en el piso 5 para las luces, otro tablero para el 4, el 3, y después enlazas todos los tableros, por ejemplo, con el bus de comunicación y tienes el control en la pantalla táctil, o si lo conectas, uno de esos tableros está conectado a través del web server, puedes tener todo el control del sistema a través del el smartphone. La gracia que tiene el bus de comunicación es que en cualquier punto tú lo puedes intervenir para hacer una derivación. Yo tengo mi bus de comunicación que está llegando a la pantalla táctil, en algún punto corto ese bus y me conecto y coloco un sensor de movimiento, por ejemplo. ¿Okay? En cualquier parte yo puedo tener derivaciones del bus de comunicación, seriales, en estrella, mixta, etcétera. ¿Hasta cuánto punto de control puedo controlar? La verdad que en primera instancia hasta 100 puntos de control, pero sobre eso el sistema tú le vas colocando módulos de expansión para que pueda ir creciendo. En teoría el sistema puede controlar un edificio completo con todos estos sistemas, colocando los respectivos módulos de ampliación. Como conclusión, para terminar, para liberarlos, puedo decir que Legrand Beticino ofrece un completo sistema de gestión de la iluminación para todos los requerimientos, control de atenuación a través de su dimmer standalone, por corte de fase o 0 a 10 volt, control on-off a través de sus sensores de movimiento, optimización del control de iluminación a través de manera centralizada, a través de TCL digital, integración del sistema de control centralizado con cualquier tipo de dimmer. Tenemos actuadores por corte de fase, actuadores de 0 a 10 volt y actuadores Dalí a través de nuestro sistema de control centralizado. Integración también con los sensores de movimiento y fotoceldas para la OK aporte de luz natural a través de estos sensores que se conectan al bus de comunicación. Y toda la gestión puede ser controlada de manera centralizada a través de una pantalla táctil y desde manera remota a través de una aplicación para el smartphone o para un tablet. Podemos ir desde los básicos hasta lo más complejo, pasando por los controles de iluminación de los principales tipos luminarias que tienen control de atenuación por corte de fase, 0 a 10 volt, Dalí. ¿Ok? Con esto hemos pasado unos pocos minutitos, pero valió la pena, creemos. Es importante todo lo que sea conocer, aprender, como dice el dicho, ¿no es cierto? Todo lo que es el conocimiento no ocupa espacio, ¿no es cierto? Siempre va a ser bienvenido. La idea es que ustedes puedan ahondar, ¿no es cierto?, a través de nuestros catálogos, a través de nuestras páginas web, con los otros cursos de capacitación. Lo que hemos visto hoy día es parte de un ciclo de la eficiencia energética. La invitación es para que puedan seguir participando de estos cursos que son siempre bienvenidos y siempre también nosotros le entregamos le abrimos esta ventanita, pero siempre todo depende de cada uno. O sea, lo que yo quiera seguir aprendiendo es, si quiero a través de esta ventanita ingresar a este nuevo mundo, depende de cada uno. Meterse a las páginas web e indagar. Actualmente a través de internet tenemos todas las herramientas para, no es como antiguamente que teníamos que ir a la biblioteca a conseguir una enciclopedia para estudiar un poco más. Acá tenemos todo actualmente a través de nuestras páginas web, nuestros módulos de navegación, tenemos toda la herramienta para que ustedes puedan ir conociendo en detalle cada una de estas soluciones y acercarse también
también a nuestras dependencias físicas. Estamos físicamente nosotros ubicados en la Torre Costanera, piso 15. La invitación, tenemos nuestro showroom con todos los sistemas funcionando. La invitación es para que puedan visitarnos ahí en horario de oficina de lunes a viernes, o si quieren llegar también con algún cliente, ¿por qué no? También pueden llevarlo ahí para que vean todos estos sistemas funcionando. Por mi parte, me despido, agradecerles, desearles un excelente fin de semana, agradecerles por su participación, agradecerle a Ignacio por la invitación que me permite a mí compartir estos conocimientos. Me encanta, ¿no es cierto? Todo esto que uno ha adquirido durante todo este tiempo, estos años de trabajo, estarlos compartiendo. Importante enseñar lo que uno ha aprendido, no ser egoísta con los conocimientos. Muchas gracias, estimados, y hasta la próxima. Muchas gracias, Manuel, por esta presentación acerca de todo lo que ha sido este webinar acerca de la gestión eficiente de la iluminación. Vimos todo lo que fueron estos contenidos que tú nos has entregado a lo largo de la presentación en cuanto a la oferta de lo que son los sensores, en los espacios donde podemos instalarlos, qué sensor usar para cada tipo de ambiente y sector, y así cada uno de los asistentes del día de hoy puedan llevarse todo este conocimiento, ¿cierto? Y luego poder implementarlo en sus proyectos. Así que, por favor, les voy a recordar si pueden contestar la encuesta de satisfacción que se encuentra en la parte superior de la pantalla, y así puedan llegarnos sus comentarios, sus apreciaciones y poder mejorar juntos. Así que, como decía Manuel, que sigan participando de todos estos webinars. Aún nos quedan un par de webinars de este ciclo y que luego se inscriban a los siguientes ciclos que vienen más adelante. Les voy a proyectar ahora lo que es el ciclo como tal. Hoy estamos con gestión eficiente de la iluminación. El próximo viernes vamos a tener gestión eficiente de la energía y ya para finalizar el ciclo con infraestructura para la recarga de los vehículos eléctricos. Así que más que invitados a que puedan seguir acompañándonos, que puedan seguir participando y así poder llevar sus proyectos al siguiente nivel. Así que nos vemos en una próxima entrega. Que estén muy bien. Un muy buen fin de semana para todos. Nos vemos en una próxima entrega. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos,
aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.